Imagínate una calle de Buenos Aires, temprano por la mañana, con el murmullo de la ciudad despertando y el olor a café flotando en el aire. Hay coches aparcados en fila, algunos con sus vidrios empañados, otros con desperfectos que llaman la atención, y en medio de ese paisaje cotidiano, algo tan sencillo como una botella de plástico encima de un techo llama más la atención de lo que crees. Lo ves, te fijas, piensas que es una broma, y sin embargo, esa botella no es un objeto abandonado ni una señal de emergencia. Es, nada más y nada menos, el cartel más argentino para vender un coche. Esto, que hoy puede parecer una curiosidad pintoresca, tiene raíces que se hunden profundamente en la historia social y económica de Argentina. Surgió en la década de los 40, en un contexto en que la Dirección General Impositiva, la entidad encargada de recaudar impuestos, aplicaba una pequeña tasa por la venta de coches de segunda mano. Esa tasa, aunque quizá irrisoria a ojos actuales, era una complicación que muchos preferían evitar. Y como en tantas partes del mundo, donde la necesidad encuentra atajos creativos, los argentinos idearon una solución sencilla, silenciosa y altamente efectiva. Poner una botella sobre el techo del vehículo se convirtió en un modo de decir: este coche está a la venta. Piensa en lo práctico que es. No necesitas fotografiarlo, no necesitas colgarlo en un tablón ni pagar por un anuncio. Apenas subes la botella, cualquiera que pase por la calle, peatón o conductor, puede verlo. Es un código visual, una señal casi universal en ciertos barrios, que funciona sin palabras. La historia detrás tiene un componente de astucia colectiva que resulta fascinante. En aquellos años, cuando la burocracia y las tasas podían hacer más engorroso vender un vehículo que mantenerlo, aparecer en el paisaje urbano con una botella sobre el techo fue una maniobra de economía doméstica. No se trataba de un acto ilegal per se, sino de una estrategia para evitar el proceso formal que implicaba la tasa. Y al mismo tiempo, se aprovechaba el sentido común del pueblo. Si ves una botella, ese coche se vende. Con el tiempo, la costumbre se fue extendiendo y adaptando. No era una moda mediática impuesta por influencers, ni una etiqueta surgida en las redes. Era una tradición urbana que se transmitía de mano en mano, de barrio en barrio, como si fuera parte del mobiliario invisible de la ciudad. Si has paseado por las calles de ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, no te habrás sorprendido demasiado de encontrar botellas sobre techos que, a primera vista, parecían despistadas. En años más recientes, la imaginación y el sentido del humor popular encontraron otras formas de marcar estos pequeños territorios de venta. Recordarás tendencias como la de los patitos de goma en los techos de ciertos vehículos Jeep, o las vacas de juguete coronando algunos Subaru. En el año 2020, esas imágenes rodaron por internet y se hicieron virales. Eran símbolos divertidos, casi artísticos, que señalaban pertenencia a una subcultura de marca, o incluso se usaban para hacer guiños entre conductores. Pero la botella en el techo tiene un tono distinto. No surge de una campaña de marketing, ni de una moda global, sino de una necesidad local y de una manera ingeniosa de comunicarse en un país donde la calle siempre fue un tablero de señales tácitas. La botella no es solo un objeto. Es una frase breve, es un anuncio no verbal, es una forma de mercado de proximidad que funciona con la inmediatez de lo visible. Conviene detenerse un momento en cómo se interpreta esa señal según el contexto. En barrios donde la costumbre está muy arraigada, nadie la cuestiona. Un comprador habitual de la zona entiende que ver una botella implica que el dueño está dispuesto a negociar, que quizá no ha tenido tiempo de poner un anuncio en internet, o que prefiere tratar el asunto de forma directa, sin intermediarios. Para muchos, es más honesto incluso. La oferta está ahí, a la vista, sin fotos retocadas ni descripciones infladas. Para otros, sin embargo, la señal es un misterio que despierta curiosidad inmediata. ¿Por qué una botella y no otra cosa? La respuesta es simple. El objeto es barato, fácil de conseguir y suficientemente visible desde la acera. Además, colocar una botella no requiere hacer un agujero, usar imanes fuertes ni alterar la estética del vehículo de forma permanente. Es un gesto reversible, ligero, casi simbólico. La práctica rodea, además, cierta ambivalencia legal y de convivencia urbana.
Si bien la botella en el techo es un acto de comunicación entre particulares, existen normas sobre lo que se puede exhibir o colocar en vehículos, y en qué lugares. En algunos casos, añadir objetos en zonas no permitidas puede acarrear sanciones económicas considerables. Por eso, muchos optan por la botella de plástico ligera, que no altera elementos como la matrícula, las luces o los espejos retrovisores. La intención no es desafiar al orden, sino hacer visible una intención de venta sin complicaciones. Con la llegada de la venta online, podría pensarse que estos hábitos tradicionales quedarían obsoletos. Sin embargo, la realidad es más compleja. La botella en el techo convive con los portales de clasificados, con las redes sociales y con los grupos de compraventa. Y en ciertos círculos y barrios, sigue funcionando precisamente porque no tiene coste adicional, porque es espontánea y porque permite a quien vende evitar trámites y publicidad pagada. Es un mercado paralelo y visible, como una subtrama de la vida urbana. Hay también un componente humano que hace la historia especialmente entrañable. Pensemos en un abuelo que ha conducido el mismo coche durante años, que decide venderlo porque ya no lo necesita, o porque le es incómodo bajar al garaje. En lugar de sacar fotos profesionales, en lugar de invertir tiempo en describir kilometraje y revisiones, simplemente coloca una botella en el techo y espera. Puede que llegue un vecino curioso, que pregunte por la historia del coche, que recuerde que el modelo fue el primer automóvil de la familia. Ese tipo de transacciones suelen ser más humanas, más directas, y a menudo vienen cargadas de anécdotas. Y no faltan historias curiosas alrededor de la botella. Hay relatos de coches que estuvieron semanas con el envase hasta que un comprador apareció caminando por casualidad. Otros cuentan cómo la botella fue reemplazada por una jarra, o por un balde, cuando el dueño quería ser más llamativo. En ocasiones la botella fue pintada, envuelta en cinta adhesiva de color o sustituida por una botella de vidrio para darle un aire más vintage. Todo forma parte de la creatividad popular que convierte lo cotidiano en un lenguaje. No todo es idílico, por supuesto. Algunas veces la botella ha sido confundida por servicios municipales, o por los controladores de la vía pública, y ha provocado quejas por ocupación del espacio o por elementos que puedan distraer a otros conductores. También existen potenciales conflictos entre vecinos cuando una botella permanece demasiado tiempo sin que el coche sea realmente vendido. La señal afecta al paisaje urbano y a la percepción del espacio comunitario. Aún así, la botella sobre el techo sigue siendo un símbolo de ingenio local. Es una anécdota de convivencia que combina economía, comunicación no verbal y tradición callejera. En un mundo dominado por pantallas y algoritmos, la botella es la resistencia silenciosa de lo analógico. Es la pancarta más discreta que puedas imaginar. Si alguna vez caminas por una ciudad argentina y ves una botella sobre un coche, ahora ya sabes leer esa señal. No es un acto de vandalismo ni un mensaje codificado para unos pocos. Es la manera en que mucha gente ha elegido compartir una intención de venta con su vecindario, sin intermediarios y con respeto por la inmediatez. Y detrás de esa botella probablemente hay historias. ¿Quién condujo ese coche? ¿A dónde fue en sus viajes? ¿A quién perteneció y por qué ahora pasa a manos de otra persona? Quizá lo más insólito de todo es cómo un objeto tan humilde puede contar tantas cosas sobre una sociedad. Habla de la actitud práctica frente a la burocracia, de la creatividad ante las restricciones, y de una forma de comunicar que prefiere la mirada directa y el trato cara a cara. Mientras tanto, la botella sigue cumpliendo su tarea, discreta, sin estridencias, y demostrando que a veces lo más visible es lo más sencillo. Y si te quedas con ganas de más, fíjate la próxima vez que pases por una avenida. Observa no solo la botella, sino quién la coloca, cómo está sujeta y si hay otras señales, un papel en el salpicadero, una nota con un número de teléfono, o incluso el brillo de una pintura que insinúa que el coche está listo para el siguiente dueño. Cada detalle es una pista, cada botella una historia esperando a ser contada. En conclusión, lo que a simple vista puede parecer una excentricidad es en realidad una tradición viva. Una solución humilde, eficaz y profundamente argentina para anunciar que un coche está a la venta. Una costumbre que nació en los años 40 y que, con sus variaciones y anécdotas, sigue presente en la calle. Una botella que, sin pretensiones,
Conecta pasado y presente en el tejido urbano.